distinguidos junta directiva de la SMIR, distinguidos internistas. Hace unos años yo conocí a la doctora que trabajaba en el Centro Médico de UCE en emergencias. Se presentó una situación compleja y había un médico que estaba cuestionando el acto médico que ella había realizado. Y yo bajé a la emergencia, y era una situación difícil. Y yo bajé a la emergencia y le dije, doctora, pues yo creo que usted debería, buscando una conciliación, usted debería de cambiar eso, que la doctora se me plantó como un gallito y me dijo, doctor, yo no voy a cambiar nada. Ella no se acuerda. Cuando yo la miré así, yo dije, pero doctora, no doctor, yo hice la cosa bien y no voy a cambiar nada. Cuando ella me dijo así, con esa firmeza, yo dije, la mujer está haciendo la cosa bien y tiene carácter. Posteriormente ella creo que entró al entrenamiento de neurología, porque usted era como internista que estaba en la UCE. Sí. Exactamente. Estuvo con la doctora, con nuestra aliada en el SMIR, la doctora Tania Vargas, que trabaja con nosotros. Y posteriormente yo comencé a verla en las redes sociales, muy activa, siempre educando y siempre enseñando. Contacté aquí a mi amiga, la representante, y le dije que nosotros, los internistas, estábamos interesados en una conferencia de demencia. Porque recuérdense que nosotros los internistas nos gusta todo. Amamos la cultura médica y nos manejamos en todos los escenarios. Puede ser hoy de demencia, pero mañana puede ser de infarto, o puede ser de stroke, o puede ser de una depresión, lo que fuera. Entonces, nada, decidimos que la doctora fuera nuestra conferencista y que sea parte también del staff de profesores que van a participar en el próximo congreso. La doctora Tania Vargas me va a seguir ahora dando una pequeña semblanza de la doctora Marcia Castillo, que es familiar mía porque yo soy Soto Castillo, y los Castillos tienen una memoria de elefante. Lo digo yo no sé por usted, pero Yulino y mi mamá, nadie le gana. Sí, buenas noches a todos. En el día de hoy me place poder presentar a una colega, una hermana, compañera de batallas, la doctora Marcia Castillo Moya, médico internista y neuróloga, egresada de la Universidad Central del Este, egresada de la Residencia de Medicina Interna y Neurología del Hospital Salvador de Gautier, con entrenamiento en Parkinson, movimientos anormales y demencia en el Instituto de Ponta Pitre, en la isla de Guadalupe, en las Antillas Mayores. La doctora Castillo es la directora médica de la Fundación Dominicana contra el Mal de Parkinson. También es gestora y fundadora del grupo Cognitiva RD. Y es una neuróloga con innumerables talentos, una destreza clínica admirable y que sin duda nos dará hoy un banquete sobre esta patología que afecta a tantos millones de personas a nivel mundial y que, como la doctora Marcia encabezó su conferencia, el Alzheimer no es tan solo pérdida de la memoria. Adelante. Gracias, Tania, por esas palabras de las cuales me creo plenamente merecedora, pero las aseguro. Para mí es un honor compartir con ustedes. Creo que más que disertar, vengo también a aprender. Aquí hay muchas caras queridas, conocidas, compañeras de trabajo también. William Osler, padre de la medicina moderna, era internista. Los internistas yo creo que son los profesionales por excelencia. De hecho, son los que tienen mejor memoria. Son de los que saben la mayoría de los epónimos. Y William Osler era un gran aforista. Retomó el placer por la investigación y lo incorporó en sus alumnos.
también los inconó a publicar. Decía que solamente de cara al paciente se aprendía en los libros, pero un médico que no tenía paciente era como un navegante que no tenía nada. Podía tener un barco, pero no tenía nada. De William Osler también recuerdo un aforismo que dice que el buen médico cura enfermedades, el excelente médico cura enfermos. Esa particularidad que ustedes tienen cuando abordan y aproximan cada caso. Efectivamente, el Alzheimer o cualquier trastorno neurocognitivo mayor es como Ja, el dios de la mitología griega que guarda las puertas. Ustedes saben que Nero viene de Jano, Januario, porque Jano es el dios que guarda las puertas. Tiene dos caras, con una cara mira al pasado y con una cara mira al futuro. Casi siempre cuando nosotros pensamos en los trastornos neurocognitivos mayores, síntomas demenciales en general, este espectro clínico tan amplio, del cual vamos a dar algunas pinceladas que nos vamos a hacer construir un poco en 4 entidades, pensamos en memoria. Pero olvidamos que la mayoría de veces los pacientes no vienen con trastorno de memoria. Pueden venir por cambios del humor, cambio del talante, cambio de la memoria, fluctuaciones en el estado anímico. De hecho, aquí hay colegas geriatras y en los geriatras también se ven mucho esos cambios en lo que es esa rigidez cognitiva, esa inflexibilidad en el pensamiento, que es normal en los adultos mayores, pero que se ve más expresado, más exponenciado cuando hay estos trastornos. Si ustedes recuerdan, en el libro de Gabriel García Márquez, cuando la India Visitación decía, el problema de la peste y el olvido no es la memoria, es el insomnio, que va poco a poco afectando la memoria. Y esto lo hemos visto por cómo los problemas del sueño, a partir de la pandemia, el confinamiento, han hecho que 30 millones de personas en el mundo que vivían con Alzheimer, hoy son 50 millones de personas. Estamos hablando que estadísticamente es una pandemia silente, pero es una pandemia indolora. Y se espera que para el 2050 esto se triplique. ¿Por qué es una pandemia indolora? Porque casi siempre hay una actitud de brazo caído, una actitud de que no hay nada que hacer. Nosotros vamos a poner un tratamiento para garantizar la enfermedad, pero los nuevos modelos transdisciplinares y los protocolos integrales lo que no permiten precisamente es eso, esa visión holística, integral, que no solamente ve al paciente como desde la estructura farmacocentrista, sino también desde lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual. Y eso tal vez podríamos tocarlo un poquito más adelante. Mi declaración es de interés, declaro tener interés por haber recibido un área por esta conferencia. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta presentación? Un breve prontuario histórico de los tratamientos antidemenciales, una breve revisión para no cansarlos mucho con la farmacocinética y la farmacodinámica de los tratamientos o los fármacos antidemenciales, revisión de la medicina basada en evidencia y una presentación de 4 casos clínicos que podían ser esos que ustedes ven en la práctica diaria para poder tener como ese pie de alerta, ese reflejo, ese punto sobre la I que dice tal vez este no es Alzheimer, tal vez este es otra cosa. Prontuario histórico de los antidemenciales. Vamos a hablar un poquito de eso. Antes de pasar a esto, vamos a hacer una generalidad de algunos aspectos terminológicos. Si ustedes recuerdan, cuando Mauleon empezó a hablar en 1969 de la teoría del cerebro triuno, hablaba de 3 cerebros en uno. El cerebro reptiliano, el cerebro mamífero y el cerebro ya más desarrollado, que es el cerebro de la neocorteza, que es el último que se desarrolló en los últimos 100 millones de años. El reptiliano porque se está en una serpiente, que es ese cerebro, ese es el cerebro que está en el tallo. El cerebro del bulbo es el que nos permite vivir, respirar, tener sed, tener hambre, es el que nos mantiene arraigado a la vida. Luego está el cerebro mamífero, que es importante porque es el cerebro emocional, donde está el circuito límbico, y aquel que describió Jean Papes, neurólogo, poeta también, por cierto, también, y que describía todas estas estructuras que nebradas forman este circuito emocional. ¿Por qué es importante? Porque básicamente lo que es la amígdala, el núcleo accumbens, el hipocampo, el hipotálamo, todas estas estructuras están relacionadas con lo que es la memoria a corto plazo, la memoria declarativa, las alteraciones que nosotros vemos histopatológicamente y en la fenomenología evolutiva del Alzheimer. Entonces, ya cuando hablamos de la neocorteza, estamos hablando de esta parte última que se desarrolló en
en el proceso de la evolución del ser humano en los últimos 100 millones de años, que nos dice dónde somos, quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde vamos, nuestro sentido de permanencia, trascendencia, y que algunos han dicho que es el alma, o sea, que ahí está el alma, que realmente el hálito, la vida, está en el tallo y el alma está en la neocorteza, poniéndonos como muy físicos, ¿verdad? La diferencia entre apoptosis y neurodegeneración: la apoptosis es un proceso programado de daño de la célula, donde debe haber esto, porque si no hay apoptosis entonces se producen células mutagénicas, y por eso también hay explicación de por qué muchos procesos oncogénicos se desarrollan cuando hay un desequilibrio en la apoptosis, a diferencia de la neurodegeneración, donde hay cambios no solamente intracelulares sino también extracelulares, mediados genéticamente o epigenéticamente. Ahí tenemos lo de la proteína tau, la alfa-cincolinina en el Parkinson, o otras entidades que están relacionadas con esos procesos neurodegenerativos ascendentes, que gracias a los estudios del doctor Jacob Brack, que empezó a estudiar esa teoría prionopática, precisamente cuando se empezó a hablar de la teoría prionopática de la enfermedad neurodegenerativa, se empezó a hablar de proteínas anormales, mal dobladas, que no salían de la célula, tanto en Parkinson como en Alzheimer, que empezaban en el intestino. Por eso la importancia hoy del cuidado del enterobioma y la importancia de ese segundo cerebro, que es el intestino. En cuanto a sumario patogénico de la enfermedad de Alzheimer, tampoco me voy a detener mucho en eso. Ustedes saben que todo lo que se da es una teoría muy ecléctica, es una teoría, podríamos decir, muy fractal de lo que son las alteraciones en la proteína tau hiperfosforilada, el ApoE. Desde las descripciones iniciales sabemos que hay condicionantes externas, factores de riesgo predisponentes, sabemos también que hay alteraciones en el estrés oxidativo, de lo cual ustedes conocen más que yo, porque lo estudian todos los días y están muy relacionados con muchas enfermedades cardiovasculares, vasculares, neurológicas, no solamente neurodegenerativas. Pero para hablar esencialmente, nosotros sabemos que estas proteínas de la matriz intra y extracelular, sobre todo la proteína tau, que no puede salir de la célula, que hace una especie de autofagocitosis, la célula se fagocita, señaliza la que está al lado, y por eso la neurodegeneración no se daña, porque la célula lo que hace es defenderse y literalmente se explota. Es como un efecto de kamikaze, entre otras cosas. En cuanto a la neuroplasticidad, de Nobel a Nobel, desde don Ramón y Cajal, con su famosa frase que dijo: si todo hombre quisiera, pudiera ser escultor de su propio cerebro, hablando de la modelación del cerebro. Ese gran aragonés hermoso, precioso, con sus frases maravillosas, y que decía: las neuronas, delicadas mariposas del alma, quién sabe si un día ellas esclarecerán el misterio de la vida humana. Y así fue, pero tuvo que pasar un siglo para que Eric Kandel en el 2003 describiera la teoría de la mente. Recuerden, cuando empezó a hablarse en sí de la neuroplasticidad a través de su surgimiento con la elipsis. Entonces, de Nobel a Nobel pasaron muchos eventos, pero estos han sido los dos eventos, podemos decir, sinusales, pivotales, que han hablado de que el cerebro tiene capacidad de neurogénesis, de gliagénesis y sinaptogénesis. Por mucho tiempo nos dijeron: el cerebro no se regenera, el cerebro no se regenera. No se regenera, pero se autorregula, y sabemos que en el área K3 del hipocampo, y que en la parte septoventral de los ventrículos y en unas áreas específicas hay esas células bebé que son capaces de producir esa permutación. Y de hecho pensábamos que la glía lo que quiere decir es pega, la mata va ahí de sostén. O sea, nosotros no le teníamos ninguna importancia a las células gliales, y hoy sabemos que esas células gliales pueden permutar a neuronas, que es la neurogénesis, y que también se pueden crear nuevas sinapsis, es la sinaptogénesis. Desde que nacemos hasta que fallecemos hay plasticidad. Y esto es fantástico, porque esto abre caminos, senderos hacia nuevos trabajos. De hecho, la neurorehabilitación, la neuroeducación, el famoso proceso de neurorehabilitación que nosotros hacemos con los pacientes con demencia se basa en esta teoría de la neuroplasticidad. Y si hoy por hoy lo que hacemos en neurología, en enfermedades neurodegenerativas, tenemos la punta sobre el acelerador, es precisamente por la neuroplasticidad. ¿Qué es demencia y qué no? Cuando salió el DSM-5, ustedes saben que hubo cierta disección en el camino, y se empezó a hablar de trastorno neurocognitivo menores, trastorno neurocognitivo mayores, y la demencia se asumió como un trastorno neurocognitivo mayor, para diferenciarla del delirio, los estados de psicosis, los estados de alucinación, otras condiciones que tenían deterioro cognitivo, declive cognitivo, pero que podían ser de índole psiquiátrico, o podían ser reversibles, o podían estar relacionados con enfermedades de otra índole,
carencias nutricionales, infecciosas, incluso aquellas que nosotros llamamos pseudodemencia, como la asociada a la sífilis, asociada a la carencia de B12, asociado, Tania, se me olvida alguna, por ejemplo, al hipotiroidismo, que son potencialmente tratables y que no son realmente demencia porque no son procesos neurodegenerativos, progresivos, intangibles en el tiempo e ineluctibles porque no van a progresar hasta que el paciente caiga encamado. Entonces, hay cosas que son demencia y cosas que no son demencia. El número ya hablamos, esa es la primera enfermedad neurodegenerativa antes que el Alzheimer. Por encima de los 65 años, cada 2 años empieza precisamente a aparecer ese proceso exponencial. Y se dice que cada 3 segundos una persona se diagnostica con Alzheimer. Esto es terrible. Cuando estamos hablando de esto, y precisamente el efecto ex machine que se produjo con el confinamiento y la pandemia, fue como una especie de fósforo, yo diría. Eso que dice Arriaga como salvar el fuego, cuando encender un cerillo es capaz de prender un fósforo. Eso fue lo que hizo esta situación, no solamente con las enfermedades mentales, también con las enfermedades neurodegenerativas, activar todas esas cosas. Porque el cortisol, ustedes saben que no solamente intoxica las neuronas, sino también que produce atrofia hipocampal, produce degeneración del área de la neocorteza, y además de eso, cuando hay esa alteración en lo que son los niveles de oxitocina, se produce alteración en la sinaptogénesis y en la gliogénesis. El nuevo rol de las escalas de valoraciones cognitivas es que ya básicamente nosotros no solamente aplicamos Mini-Mental Test, ALASCOG, para nosotros es muy importante aplicar escalas que tengan que ver con el estado anímico del paciente. Si nosotros pedimos una batería cognitiva, pedimos una batería neuropsicológica. O sea, pedimos Hamilton, pedimos Beck, porque muchos de estos pacientes que tienen o llegan a nosotros quejándose con quejas cognitivas que son subjetivas, hay que llevarlo a plano objetivo con una batería que mida esta situación, incluso si hay alteraciones del sueño, ya sea con cualquier escala de Epworth, situaciones que pueden afectar la parte atencional. Recuerden que donde está la atención está la memoria. La atención es la parte integrativa de la memoria. Atención y memoria ejecutiva, eso es memoria. Pero si yo digo a ustedes qué es la memoria, Torre, dígame, la veo allá con la mano loca por levantar, por hablar. ¿Qué es la memoria? Acá me dan como 5 definiciones de memoria y una palabra. ¿Qué es la memoria? Bueno, yo creo que es lo que nos permite preservar lo que tenemos en el momento. Preservar nuestros recuerdos, por ejemplo. Exacto. ¿Eso es un concepto? ¿Quién más pudiera decir otro concepto? Es la capacidad como de almacenar datos e información. Ok, capacidad de almacenar. O también la capacidad de evocar, o sea, de Hace traer. la palabra Evocar y guardar. ¿Quién dice? La capacidad de guardar la información. Sí, claro. De guardar bastante información. Guardar, recordar, evocar, recuperar. Recuerden que la información, la memoria es todo un circuito. Desde que entra esa información, se codifica. Por eso la memoria de trabajo y la atención es tan importante hoy día, que vivimos con la atención fragmentada. Todos estos ladrones de atención dicen, yo tengo problemas de memoria, de declive cognitivo, pero señor, usted tiene el WhatsApp llamándolo, el Instagram llamándolo, la tarjeta, el tráfico, la mujer que dice que usted no ha pagado el teléfono. Todos esos distractores afectan la atención y nosotros necesitamos atención plena. Entonces, cuando ustedes dicen evocar, guardar, recuperar, estamos hablando de memoria a corto plazo, memoria de trabajo, atención selectiva, atención. Y eso del multitasking que se ha vendido ahora, que lo que hace es darnos la idea de que nosotros somos hombre-máquina. Eso no existe el multitasking, tenemos atención diferida. Pero el cerebro no es capaz de hacer muchas funciones al mismo tiempo. El cerebro focaliza la atención prioritaria, la que es salvatoria. Si usted ve un motor, dice, que las mujeres se maquillan y manejan. No, la mujer se está manejando y hace el acto de maquillarse, pero si en un momento viene un motor, ella no va a maquillarse, manejar y salvarse del motor. Su cerebro va a preservar su vida y se va a salvar del motor. Entonces estamos claros ahí que nosotros no somos multitasking. Multitasking son la computadora, pero nosotros hemos querido asimilar o extrapolar que nosotros somos iguales que una computadora. Pero quien definió perfectamente lo que es la memoria es este señor que está aquí, el maestro Jorge Luis Borges, en la serie de 7 conferencias en 1977, cuando le preguntaron, maestro, ¿qué es la memoria? Él dijo,
yo soy, o la memoria es, los libros que yo he leído, los sitios que yo he viajado, las personas que yo he amado, la suma de mis antepasados. Eso yo soy, porque en realidad eso es la memoria, todo eso que ustedes han dicho. O sea, todo lo que ustedes han dicho, recuperar, almacenar, evocar, guardar nuevos recuerdos, porque estamos hablando de memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, estamos hablando de una estructura que se llama también el precunios, que tiene que darle el contenido emocional a los recuerdos. Ustedes van 2 hermanos y 2 hermanos le pasan la misma cosa, la misma situación con el papá, pero no fue así que pasó. No fue así que pasó, sí que fue así, acuérdate que el papá llegó con un pantalón rojo y llegó guapo. No, no estaba guapo, él estaba como molesto, estaba como triste. Porque el contenido emocional, por eso la parte emocional que se le da en ese circuito emocional es tan importante, porque eso también ayuda a solidificar la memoria. Y también lo del sueño, o sea, la memoria se solidifica en el sueño REM. Pero en fin, si hablamos de demencia, la demencia es una enfermedad social, es moral, es espiritual y es familiar. Y ustedes dirán, ¿cómo que es social? Claro, es una enfermedad social, porque cuando una persona, social y familiar, desde lo micro hasta lo macro, cuando un paciente con demencia todavía no tiene prosopagnosia, o sea, no tiene desconocimiento de que él tiene esa enfermedad, todavía tiene cierto nivel de metacognición, todavía conoce un poco su historia y se siente que va perdiendo sus facultades, es una persona que se siente incapaz de poder vivir con esa situación. Y es familiar porque detrás de cada paciente con Alzheimer hay 2 o 3 personas impactadas, según las estadísticas. Es espiritual porque cuando una persona que era totalmente pudoroso y no se dejaba ver desnudo, o no dejaba que nadie lo tocara, o era una persona que se bañaba 3 veces al día, ahora no quiere que lo bañen, o sale a la calle y se desnuda, o sea, está frontalizado, o deja de hacer acciones, porque recuerden que aquí está lo que nosotros somos, lo vamos a ver más adelante. Entonces, la demencia es una condición que va más allá de lo que es la memoria. ¿Y quién recuerda? Tú no puedes. ¿Quién recuerda algunos de estos casos históricos que nos ayudaron a entender lo que es la memoria? Aquí hay 3 casos históricos emblemáticos. De hecho, hay uno que está en el Museo de Handel. Entonces la veo allí, loca por responder. No se mete por responder, no se mete por responder. No sé. Pero ¿Cómo es? en el caso, que alguien conoce pero no recuerda el nombre. Pues, El último. Ajá. ¿Quién? No recuerdo su nombre. ¿Pero cuál es la historia? Perdió la memoria progresivamente. Bueno, no fue progresivamente, efectivamente. Por Henry Molaison, Sí. H.M., que es el último, usted coge el último. Por H.M. sabemos precisamente que esa área donde está el hipocampo, la amígdala y esa parte medial del lóbulo temporal es donde está la memoria a corto plazo. Resulta que él tenía una epilepsia del lóbulo temporal, le hicieron una cirugía y entonces esa cirugía fue altamente efectiva para su problema epileptogénico, pero fue un eterno prisionero de su memoria. ¿Ustedes han visto la película Mis 50 primeras citas? Sí. Quedó con un problema de amnesia anteriogra constante, entonces de él aprendimos que esa área tiene que ver con lo que es la memoria a corto plazo. O sea, él vivía un día, o vivía 2 o 3 horas, pero al otro día no era capaz de recordar lo que vivió. Sin embargo, su memoria tardía estaba bien hasta la fecha de la cirugía. Entonces, H.M. es un cerebro que ha sido estudiado, reestudiado, ha enseñado mucho a los neuropsicólogos, que son los psicólogos que han tenido un acercamiento biologicista y son los que nos ayudan con las baterías neuropsicológicas. Entonces, si usted busca cerebro de H.M., usted va a ver muchos datos estadísticos, muchos datos de los estudios. Todavía hace como 2 años volvió a estudiarse otra vez. Brenda Miller, la primera madre de la neuropsicología, tiene toda su tesis basada en los estudios de H.M. Y aquí, dime todo. Perdí la memoria. No tengo No, él no perdió la memoria, no. No, él no perdió la memoria. No, él perdió algo, pero no fue la memoria. Perdió un ojo, sí. Caballero. ¿Qué perdió? Vamos a ver. ¿Quién se acuerda de este caso? Este es uno de los casos más emblemáticos de la medicina.
de la medicina y de la neuronosología, sí. Que nos ayuda a entender. No tiene memoria. No hay fallo. Fue un balazo que dieron. No, resulta que este caballero era un caballero muy módico, creyente, respetuoso de sus horarios, era un conductor de ferrocarril. Y un día las vías del tren se descarrilaron y una barra lo atravesó acá, despertó el ojo, y no tocó nada excepto la corteza prefrontal, la parte orbitomedial de la corteza prefrontal. Lo llevan, cura sus heridas y todo, y a las 2 semanas lo llevan a su casa, y a las 3 semanas la señora se da cuenta de que él se ha vuelto una persona procaz, beligerante, pleitero, empieza a apostar, no quiere ir a la iglesia, tiene actitudes exhibicionistas, y dice: no, mire, este no es mi esposo, devuélvame, que este no es el mío. Efectivamente, por él conocimos que la corteza prefrontal es el área donde está todo lo que está estructurado, lo que somos como seres humanos. O sea, precisamente eso, el amor, ese término de frontalizado, frontalismo, que usamos cuando un paciente o deja de actuar como era, o deja de actuar como era, por ejemplo, un paciente que siempre fue muy vivaz, muy activo, y entonces usted lo ve apático, que son signos que debemos observar porque van más allá de la memoria. Papá siempre fue el alma de la fiesta, pero ahora está apático, relegado, no quiere hablar, no quiere salir de la habitación. O papá siempre fue una persona muy tranquila, pero ahora papá vive hablando, no se calla, siempre está interrumpiendo, sale con los amigos, ahora se ha conseguido una noviecita, se ha vuelto un viejo verde. Entonces esos cambios a nivel prefrontal, son precisamente lo que explican que esa área, que de hecho fue la última que se desarrolló en la evolución natural del ser humano, es donde están esas estructuras. Y es importante porque de hecho hay una demencia, que vamos a ver un caso, que no, ya le estoy dando las pistas. Hay uno de los casos que se trata de una demencia frontotemporal. Bueno, pero no es la variante frontal, es la variante temporal. Ok, y el primer caso es el caso 0 de la enfermedad de Alzheimer. Tania, ya, dilo tú. August Deter llegó donde Alois Alzheimer con 58 años, 57, 58 años. Llegó con una celotipia, que el marido le estaba pegando, un hombre que era un hombre muy igual, muy correcto, muy tranquilo, trabajador, que el hombre le estaba pegando cuernos, que tenía 3 novias, que ella lo vio, alucinación, delirio, fabulación, básicamente un componente cognitivo-conductual, y sobre la evolución también cambios de memoria. A este caso, Alois Alzheimer le dio seguimiento hasta el final, incluso él mismo le hizo los cortes histológicos, lo pueden buscar y todo. Él le hizo la necropsia, le hizo los cortes histológicos, en ella le escribió los óvulos neurofibrilares y todo eso. Y ella es la paciente 0 de la enfermedad de Alzheimer. O sea que estos 3 casos han sido 3 casos emblemáticos en la historia del conocimiento de la memoria, y nos han dado ese aporte. Por eso decimos que los pacientes son nuestros verdaderos maestros. Bueno, hablamos una breve revisión de lo que son los neurotransmisores. Existen más de 200 neurotransmisores descritos en la literatura. El primer neurotransmisor que se describió quien describió el neurotransmisor fue Vladimir Vagostov, que fue precisamente la acetilcolina, por eso Vagostov, porque actuaba a través del sistema vago. O sea que la acetilcolina es un neurotransmisor bastante viejo, pero bastante vigente, porque básicamente seguimos hablando de él todos los días, en muchísimas patologías. En la enfermedad, en esta enfermedad en particular nos interesan estos 2 neurotransmisores, porque son los 2 neurotransmisores que están relacionados en ese imbalance en lo que es la mediación del NMDA y lo que es la neurotoxicidad, excitotoxicidad, el daño iónico y la neurodegeneración, como vamos a ver más adelante. Entonces, hablemos un poquito brevemente de la acetilcolina y hablemos un poquito del glutamato. ¿Cuándo se produce la memoria microscópicamente? Porque ya vimos macroscópicamente. Aquí es donde se produce la magia. Como ustedes saben, tenemos una vesícula presente. Demencia asociada a cuerpos de Lewis.
Mire, es una posibilidad, no lo pusimos ahí, porque aunque es un caso recogido de la historia, pero pudo haber sido un Lewis si fuera al revés. Pero está bien pensado. Recuerden lo que pasó a Robin Williams. A Robin Williams, si hubiera sido aquí no pasa así. Nosotros pensamos, trastorno cognitivo, primero que el Parkinson, siempre pensamos en Lewis. Leo, ¿viste? Siempre pensamos en Lewis. O sea, si fuera al revés, primero el parkinsonismo y luego la demencia, pensamos en una demencia asociada al Parkinson. Pero aquí hay un dato importante, Tania, ¿cuál es? Para ver si se trastornos autonómicos. Trastorno autonómico. Entonces, sí, efectivamente, no, es un Parkinson, pero es un Parkinson atípico. Un Parkinson atípico. Ay, perdón con eso. Como parte del cribado diagnóstico se le realiza un panel endocrino metabólico infeccioso, porque el tipo era medio jovencito, y endometabólico, hemograma y otras carencias, otras pruebas carenciales, ¿verdad? Todas entre los parámetros normales. El Mini-Mental Test de Folstein obtuvo una puntuación de 22, perdón. Importante el Mini-Mental para la graduación, aunque pueden usar otra escala para graduar. Ustedes saben que hay diferentes escalas para graduar de los pacientes de demencia. Diagnóstico. El diagnóstico primario, un Parkinson atípico, posiblemente una PCP, pero perfectamente pudo haber sido un Lewis. Sin embargo, este paciente le hicieron necropsia. Un paciente que fue estudiado por grandes médicos de la sociedad española. Secundario, demencia con enfermedad de Parkinson. Este es el paciente. Ah, bueno, no, con coronómetro, este es el paciente. Wow. Signo de Collier. Yo lo dije. ¿Ay, quién lo dijo? No. Yo dije Salvador Domínguez. Signo de Collier, hipomimia. Recuerdan ustedes que gran parte de su legado pictográfico, bueno, eran surrealistas. Los surrealistas usaban mucho el onerismo para provocar sus obras. O sea, por ejemplo, Magritte lo hacía, el mismo padre del surrealismo, pero él tenía constantes parasomnias, lo decía Gala, su esposa. Y una de las declaraciones, bueno, aquí lo vemos con el temblor en la mano, agarrándose la mano, pintando en la mano a Gala, y vemos cómo su escritura se fue descomponiendo. Hay toda una tesis del análisis de la letra de Dalí. Se fue poniendo cada vez más pequeña, más primogénica. Y esta fue la declaración, digamos, artística que hizo. El cuadro se llama Mesita de habitación, Mesita de noche acaba con la habitación. Esto fue ya cuando él tenía signos que le impedían su independencia. El tema de Dalí, que como era un personaje, yo era una persona, usaba muchas máscaras para presentarse ante la audiencia. A veces no fue muy claro, ¿verdad? Si hubiese sido más claro, más su personalidad, que era una personalidad histriónica y narcisista. Pero los estudiosos, biógrafos, incluso neurólogos, esto fue lo que diagnosticaron a Dalí. ¿Y cómo lo vamos a tratar a él? Tiene una demencia asociada a Parkinson. Vamos a ver. Y la estupina, los estudios determinan que el anticolinético que mejor funciona en los pacientes con Parkinson, sobre todo si hay hipotensión ortostática, si hay trastorno de la marcha. No sé si ustedes han visto una foto de Dalí saliendo del tren con un oso hormiguero. Hay una foto emblemática que aparece mucho en la cerebro, con él saliendo con un oso hormiguero, y se ve el pie que lo sube hacia arrastrando el otro, con la marcha festinante. La ribastimina también, los estudios del doctor Spy y el doctor Fan demostraron que la ribastimina puede ayudar al congelamiento en los pacientes con Parkinson, porque el congelamiento motor no es solamente un problema motor, es también un problema de ejecución, ideación, planeación y ejecución, o sea, aquí frontal. Entonces, por ser una demencia asociada al Parkinson, por tal vez tener congelamiento, pienso yo, pero por hipotensión ortostática, que sí se describe que se caía, que daba unos 5 por una cuestión de la disautonomía. Pues entonces, por eso entonces que usan un tipo de apraxia.
Sí, claro, naturalmente, una praxis ideomotora, sí. No puede ser motora, pero generalmente ideomotora. Frontal totalmente. Totalmente. Si hubieran aplicado un banfo en ese momento, pero no sé si en ese tiempo se hacía banfo. Una batería neuroejecutiva de funciones, una batería ejecutiva de funciones frontales. Vaya, estaba grave en esa época. Bueno, ahí viva. Ustedes no ven bien el título, pero este es el resumen de la tabla, donde habla, por ejemplo, de lo cuáles son los inhibidores de la acetilcoliniterasa que pueden funcionar mejor. Ribastimina es eficaz, tiene riesgos aceptables, sin mayor monitoreo, sobre todo cuando es transtérmico, y clínicamente exitoso. Estos son parte de los estudios que apoyan el uso. El otro apoyo que hay, ribastimina en Parkinson, en pacientes con hipotensión ortostática, y el que no está ahí, que salió hace como un año y medio, fue el de Spy y el Dr. Fan, que hablan de la ribastimina para mejorar los trastornos de locomoción, marcha y congelamiento en pacientes con Parkinson. Claro, en cuanto a la dosis, ustedes saben que esto se va escalando en función de la tolerancia. Con el tema de los parches no existe tanto problema como con el tema de las formulaciones biorales, que a veces puede haber trastornos intestinales, diarrea, pacientes, por ejemplo, hay que hacer sus evaluaciones cardiovasculares por si tienen cualquier trastorno del seno que no esté diagnosticado, porque pueden hacer tos alerón, pueden hacer taquiarritmias. Entonces, el beneficio del parche es que lo único que puede dar tal vez es una reacción dérmica, en el caso de que es claramente descrito. Ahí hablamos de la seguridad comparable de la ribastimina en parche en pacientes con hipertensión ortostática. Por ejemplo, están comparando placebo, ribastimina oral y ribastimina en parche. Obviamente la ribastimina en parche va a ser mejor porque la absorción es más lenta, y el estudio dice también que el beneficio cognitivo de la ribastimina en parche es mejor en el paciente con Parkinson y también con hipertensión ortostática. Vamos al caso 2. MT. Margaret Thatcher. Oye, ya, esa es. Oye, increíble. Pero muchacha, esa misma. No estás echando. Qué bárbara. No una sigla, que esta mujer la corta en el aire. No, yo lleno la crucigrama. Carrera política. La dama de hierro. Pues ya, doctora, ya yo no voy a decir más. No, presenta el caso. Thatcher es una femenina de 78 años de la cita. Esto lo sacamos de la película. 78 años, escolaridad avanzada, toda su vida dedicada a la carrera política, en el centro de hipertensión arterial. Todos los medicamentos no los sacamos de la película. En el abril 20 miligramos, hipocondriacida, historia de un evento vascular, eso sí está. Llega a consulta de neurología traída por su hija, quien expresa que ha ido evolucionando a múltiples olvidos, con problemas ejecutivos, cada vez más dispersos. Su cuadro se agudiza tras la muerte de su cónyuge, con quien ella dice hablar, historia familiar de una tía materna que padeció de Alzheimer. Su hija, la hija de la paciente explica que cada vez amerita más asistencia. Las analíticas fueron normales. Importante aquí el Mini-Mental Test para la elección de la antidemencial que se da. Su médico de base le había iniciado donepezilo 10 miligramos una vez al día, pero tras 8 días de uso inicia evacuaciones diarreicas. Se le realiza coprológico, coprocultivo, hemograma y demás pruebas descartando una enfermedad diarreica de su tipo infeccioso, pero esto resulta negativo. Se le retira tratamiento por los efectos gastrointestinales. Diagnóstico. Mírala ahí. Mírala ahí. Le hago anorexia y usen I will never be one of those women who stay silent on the arm of her husband. One's life must matter, Dennis. One simply has to make you look and sound like the leader that you could be. No matter how I
I know I will never be truly wonderful. Someone must say the unsayable. If you want to change this party, lead it. What's your thoughts so they become words? If you want to change the country, lead it. What's your words so they become actions? This is the agent. Steady the mouth, old girl. What's your actions when they become your character? Show respect everything. What's your character? For it becomes your destiny. And it is my duty and your ambition. The rest of us, me, children, we can all go to hell. The Falkland Islands belong to Britain, and I want them back. With all due respect, when one has end the war, With all due respect, sir, I have done battle every single day of my life. See your heads, of course, they take over much this country is known. This is the best you can do. Your job has no secret. let's be careful not to test one's colleagues about it too far. Our party and our country need a new king. Slow down now, just one window. Your problem is that you haven't got the courage for this fight. Gentlemen, shall we join the ladies? Recuerden que esa película empieza ella comprando pan con una moneda que ella no existía. Sí, porque vivía sola, yo creo que... Senior year, I started going out with Chris. I was completely, totally utterly hooked. It was perfect. We pretended like the future didn't even exist. Y aparte del Alzheimer, no tenía un toquecito vascular. Lo que pasa es que es difícil cuando hay problemas vasculares, tú puedes hablar de una demencia mixta sin tú puedes tener las imágenes. O sea, a ella le diagnosticaron una enfermedad de Alzheimer, por su pero Los ingleses, tenía evento vascular, ¿eh? los ingleses maquillan y hacen muchas cositas. Y lo otro que decían es que ella tenía pudo haber tenido el síndrome de Willis, esta condición que se da en las personas que duran pero La reina murió de muerte natural. La reina. Sí. A esa edad. Ellos lo pusieron muerte natural. Bárbaros. Es que eso no existe. bueno, entonces, como la doctora ya dijo la paciente, Tapa la otra. sí me toca. Porque esta paciente, las opciones terapéuticas, el euterol por el rango del minimental test, que era de moderado a severo, moderado, y la ribastimina en parte, porque recuerden que había tenido unos episodios gastrointestinales, entonces ponerle la ribastimina bioral, que pudo haber sido una opción, sería igual de problemático. O sea, estas son las opciones bajo ajuste. Recuerden que también cuando se está medicando el euterol, nosotros tenemos que ir escalando semana tras semana hasta llegar a la dosis terapéutica. No llegar a la dosis terapéutica es lo mismo, submedicar es igual a no medicar. Si bien es cierto que la dosis depende mucho de la idiosincrasia, de los factores de riesgo, de condiciones extrínsecas e intrínsecas del paciente, siempre hay que tener pendiente llegar a la dosis correcta, estipulada, porque a veces dicen, bueno, el paciente está igual o empeora, pero tiene 6, yo tengo pacientes que llegan al consultorio y tienen 6 meses con 5 miligramos de metantina, nunca lo han subido de 5, media tableta, ¿y cuánto tiene con 5 miligramos? 6 meses, nunca se lo han subido ayer, no, o sea, llegar a la dosis terapéutica es igual con los patches. Entonces, la ribastimina para la enfermedad de Alzheimer, esta es una revisión de Cochrane, un total de 3 ensayos cumplieron los criterios de ejecución de la revisión. Los ensayos tuvieron una duración entre 12 y 52 semanas. Los más antiguos probaron una forma de cápsula con una dosis de 12 miligramos al día.
Los ensayos informados desde el 2007 han probado formulaciones de parche térmico de dosis continua de 4.6, 9.5 y 17.7. Este del otro parche, ¿verdad? El parche inicial. Nuestro análisis principal comparó la seguridad y eficacia de la serotonina 6 a 12 miligramos por vía oral o 9.5 por vía transdérmica con placebo. 7 ensayos aportaron los datos de 3.450 pacientes en este análisis. No se incluyeron datos de otros estudios debido a la falta de informaciones o puntuaciones metodológicas. Todos los ensayos incluidos fueron ensayos multicéntricos, reclutaron pacientes con enfermedad de Alzheimer de leve a moderada, con una edad media aproximada de 75 años. Todos tuvieron un riesgo de sesgo bajo para la asignación al azar, pero el riesgo de sesgo debido al desgaste estuvo claro en 4 estudios. Vamos a ver. Sí, la misma conclusión. Ahí habla del aspecto del impacto en la parte cognitivo-conductual que tiene la gelatina, por lo que hablamos de situaciones abutícolas. Vamos al caso 3. Masculino de 74 años. No, ya no. Adolfo Hernández. H es un masculino de 74 años, sin antecedentes móviles conocidos. Hace varios años se inició un cuadro de alteración de la memoria temprana, fabulaciones, obismo, prosopagnosia, o sea, desconocía los rostros, asunto que le pasó con su hija varias veces, constante comportamiento procaz. Este cuadro se agudizaba a partir de la pérdida de una de sus hijas en un accidente de vehículo. Preserva cierta autonomía, pero no es capaz de llevar el ritmo cotidiano de su vida. AH ya había sido sometido a una batería de analítica sin hallazgos relevantes, un encefalograma, varios encefalogramas normales, una resonancia con volumetría hipocampal que muestra atrofia del hipocampo y está bajo seguimiento médico y rehabilitación cognitiva. O sea, este paciente tiene su diagnóstico y está en terapia de estimulación. AH ya estaba en tratamiento con donepezilo, pero luego del cambio de residencia, o sea, lo cambiaron de su casa a otra casa, su declive cognitivo se desaceleró con un puntaje de mental test a 14, por lo que se decidió hacerse un ajuste en el tratamiento. O sea, ya tenía un diagnóstico. AH es Anthony Hopkins. Ok. ¿Nunca le adivino, doctora? No adiviné porque pensaba que era Adolfo. Pero no había dos nacidos en esa época. Está muy avanzado. Adolfo murió. Una pregunta, doctora. Por ejemplo, un evento en la familia puede desencadenar. Ajá, un evento familiar puede desencadenar más demencia. Puede acelerar el deterioro. Cualquier situación que haga impacto desde el punto de vista visoespacial, visoconstructivo. Por eso es importante la rutina en los pacientes con demencia. Yo tengo un paciente, ¿verdad? Ellos iban en pareja, pero ella fue diagnosticada con un cáncer muy agresivo y falleció. Y después de eso me decía, hágame la receta que se me perdió. Hágame la receta de nuevo porque volvió y se me perdió. Entonces, yo tuve que llamar a los hijos para que lo acompañaran. Y la queja de mi secretaria era que él siempre decía, este baño de aquí, una clínica, sin papel. Y había papel. Él hacía un estruendo en la sala de espera y todo el mundo sabía que él estaba ahí. Sí, hay varios aspectos que pueden hacer que un paciente que tal vez ya ha tenido un deterioro cognitivo subclínico y ante una pérdida de un ser querido empeore su situación. Por ejemplo, se dice que, y eso está estudiado, de hecho, no sé si ustedes han leído el libro de Rosa Montero, la aventura de esta acuerdo, no, el último. Ella cita un estudio que no recuerdo de quién es, la diferencia en el comportamiento de la vejez, en el comportamiento cognitivo de la muerte por ejemplo, una muerte por accidente a una viudez por una situación catastrófica.
por ejemplo, un cáncer. Y de hecho también compara el estudio las viudas versus los viudos. Por ejemplo, un viudo tiene una sobrevida más corta que una viuda. Eso está estudiado. Lo otro es que recordemos que una persona que pasa por un duelo tiene la parte emocional afectada, que ya de por sí es una situación que lo va a empeorar en temas de habilidades sociales. Ya de por sí eso lo afecta cognitivamente en sus percepciones. El cerebro crea lo que cree. Y lo otro es que el hipocampo tiene una membrana que se impregna plenamente de cortisol. Yo tenía un colega que decía que los viudos no se mueren de pena, se mueren por intoxicación de cortisol. Igual que ustedes con el tema del corazón roto. El corazón roto y el corazón feliz. El día festivo. Son los dos. Es muy calidad. No, tiene que, ya lo tenés en el principio, entonces no se debe caer. It's time. Tell you exactly what it is that we'd like you to do. Dad, why do you keep going on about Paris? Paris. They don't even speak English there. Dad, I'd like you to meet Laura. How do you do so? They say you're gorgeous. Thank you. Yeah. ¿Puedo preguntar algo? ¿Es una bruja? No, amigos, discúlpela. ¿Usted es mala o vigilante ni anciana? Everything all right? Who are you? Nancy, it's me, Paul. Who? Olivia. What is this nonsense? That's you. Your father seemed a bit confused. Something wrong? Where is he? I'm here. La mejor película para entender el constructo fenomenológico de la salud. Para mí. Saw in his eyes, didn't it, who I was? It was like I was a stranger to him. Just did something to me. I don't know what she's talking about against me, but she's cooking something up. What are you talking about, Dad? I'm not leaving my flat! I am not leaving my flat! This really is my flat. Isn't it? See, the situation is very simple. My daughter is of the opinion that I cannot manage on my own. I'm so sorry about this. Why? She understands perfectly. It's important. I explained it all to you. Why do you keep looking as if there's something wrong? Everything is fine. You must try to do the best you can for you, Anthony. Everything will be all right. I promise you. There's something funny going on. La escena final de la película es desbastada. Los pleyadianos se mueven en esferas de luz y lo hacen a través de convertirse ellos mismos en su... Plan de Alzheimer severo. Él guardaba el reloj, o sea, tenía jovismo, almacenamiento, síndrome de diógenes y después decía que se la robaban. Tenía prosopagnosia, confundía los rostros de la hija y del hijo. Decía que la hija muerta estaba viva. Y decía que estaba en el apartamento de él, estando en el apartamento de la hija. Cuando termine, la gerente quiere dar unas palabras cuando ustedes Bueno, esta es una opción para hacer la combinación de menopausia con dometicida. Porque ya estaba en dometicida. Entonces, escalar al tratamiento dual sería una opción bastante prudente. Por la escala que tiene del test de Foster y porque ya es un paciente que ya está enganchado con el vecino.
Para cuando se diagnostica así en etapa inicial, se maneja adecuadamente. ¿Cuál es el a 10 años, 5 años? Evoluciona la enfermedad. Depende de muchas cosas. Por ejemplo, no es lo mismo un Alzheimer esporádico, por una mutación genética de la APOE o del tren, de la presenilina, que es un paciente que tal vez va a debutar más temprano, con más agresividad clínica, a un paciente que ya debuta, por ejemplo, a los 75 años, con buenos cuidados, que se tiene todo lo que es el abordaje transdisciplinario, la estimulación, que es fundamental. Entonces, aquí está el paper que ha sido de mayor soporte, el paper que ha sido de mayor soporte, la combinación de memantina y de un nepecito como una terapia adjunta, que es un análisis, un metaanálisis en los pacientes con enfermedad de Alzheimer en terapia avanzada. Las escalas de evaluación, por ejemplo la ASCO, creo que la terapia combinada tenía mejor resultado que la monoterapia, incluyendo el tema de costo, y sobre todo mejorando lo que era la posibilidad del síndrome del cuidador que mata. No se apuren, que estamos casi acabando. Caso 4. AK es una femenina de 53 años sin antecedentes médicos conocidos, acude a consulta de su médico de cabecera por cuadro que inicia aproximadamente hace 12 meses, caracterizado por múltiples errores parafásicos, disnomia que cada vez se dificulta más, su producción semántica. No le dio gran importancia hasta que fue evidente que no podía mantener un discurso. Presenta constantes episodios de desorientación visoespacial. Esa paciente un día mientras corría, haciendo ejercicio, no recordó dónde estaba ni cómo volver a su casa. Se le practicó un mini-mental test, obteniendo 18 puntos. Como dato relevante, ¿por qué esta paciente tiene ese mini-mental test? Por el tema del lenguaje. Que le dificultó más el tema de la evaluación. Como dato relevante, en la IRM presenta marcada atrofia frontotemporal que no era congruente con la edad. Y ese anemia. Wow. Problemas semánticos, errores parafásicos. Una demencia frontotemporal. Ese es un diagnóstico educativo 1A en este caso. Demencia frontotemporal, que recuerdo, hay dos variantes, la behavior, comportamiento, que es la frontal, que es la que tiene, ahora todo el mundo sabe que tiene uso. Bueno, esa no es la que tiene profundidad, es la semántica, una fase semántica. Y la temporal, que tiene tres subvariantes, la logopédica, la semántica y la fase primaria progresiva, que en un principio es un síndrome solo. La demencia frontotemporal tiene otros subtipos que han querido vincularse, como la relacionada con el DFT-17, que es la que tiene parkinsonismo, trastorno piramidal y la fase primaria progresiva con trastorno cognitivo, que es un subtipo que, aunque ya no está dentro de este grupo, se sigue mencionándose, sigue mencionándose y está relacionado con la mutación de ese gen. Entonces, este caso es Julia Moore en Stilares. Déjame ver. Enciende la opción. La opción. Vamos a ver. Yo creo que el promotor le va a sacar una foto porque cuando están así se aprovechan de él. ¿Dónde?
que siguen siendo estos seis servidores los que nos ayudan a el pivote de poder hacer ese diagnóstico preciso para poder llegar a un diagnóstico certero y a un tratamiento certero. Mensaje para llevar a casa. No existe un tratamiento ideal, existe un paciente ideal. Las guías clínicas son eso, son una guía. Use la guía, pero siempre use su buen juicio médico, considerando la idiosincrasia del paciente y los factores biopsicosociales. Mejorar la calidad de vida de una persona con demencia es aliviar toda una familia. Apostar al manejo integral es ir de cara a la transdisciplinariedad. Es mucho más importante saber qué tipo de paciente tiene una enfermedad que qué tipo de enfermedad tiene un paciente. Preguntas. ¿Todo claro? ¿Todo claro? En el primer caso, tuvo el tema del Parkinson. Demencia asociada al Parkinson. Sí, demencia del Parkinson. Aunque no fue el tema principal, pero ¿cómo yo clínicamente podría diferenciar, digamos, de un Parkinson de una atrofia multisistémica? Se llama Scheidrager, porque ambos usan computación ortostática, lo que es un motor, es un motor. O sea, clínicamente la forma de poder diferenciar. Sí, efectivamente no viene, pero sí hay reflex que te hacen pensar en Parkinson atípico. En el caso de la atrofia multisistémica hay dos subvariantes, que es la cerebelosa y la parkinsoniana. Entonces, cuando hablamos de atrofia múltiples sistemas, es precisamente eso, que es un paciente que va a venir con un parkinsonismo atípico, tiene el Parkinson, pero por ejemplo puede tener un piramidal, o sea, puede tener espasticidad, puede tener disautonomía, puede tener una ataxia locomotriz, que no es común en el Parkinson, prueba de dismetría, puede tener, para pensar, otro subsistema. Pero característicamente hay signos y síntomas que no le decimos los red flags de los Parkinson atípicos. Por ejemplo, en el PCP, la parálisis ganglionar supraversiva. La degeneración córtico-ganglionar basal, por ejemplo, pacientes que vienen con deterioro cognitivo o tienen Alexander syndrome, el síndrome de la masa extraña. En pacientes que tienen, por ejemplo, en el mismo PCP también tenemos pacientes que tienen, además de la parálisis supraversiva, el famoso síndrome de Collier, que es esa mirada, la que tiene Dalí, esa mirada de extrañeza, y que se manifiesta también en otras alteraciones, por ejemplo, de coordinación durante la marcha. Y hay otras entidades que ya han pasado a ser parte de la atrofia multisistémica, como por ejemplo el Scheidrager, que era muy característico de la disautonomía. En consecuencia, cuando un paciente empiece con deterioro cognitivo temprano, síntomas corticales como alucinaciones visuales, síndrome de la mano extraña, deterioro cognitivo sobre todo frontal, o sea, la demencia del paciente con Parkinson es uno de los prototipos de demencia frontal. Acuérdate que la dopamina tiene 4 circuitos: microestatal, tubo fundibular, tálamo subcortical, falta uno. Pero bueno, el caso es que cuando hablamos de demencia de Parkinson, básicamente estamos hablando del prototipo de una demencia frontal subcortical. Por eso parte de las materias que aplicamos son el Neurosig y el BAM. Espero que no era eso, pero al principio de la conferencia usted mostró una diapositiva, pero donde se podía ver el BNP, juega un papel, el BNP. Ah, ese eso es como una batería. Hacía la diferencia entre una batería cognitiva y por qué ahora nosotros decimos batería neuropsicológica. Porque aunque nosotros aplicamos una batería que tiene el Trailmaker test o puede tener 6 baterías, entonces una sola batería. Pero para nosotros es muy importante el tema de las baterías, por ejemplo, de la parte de alimentaria mental, las básicas. Por ejemplo, el Hamilton para la ansiedad, el PEC para la depresión, precisamente porque sabemos que es la del sueño, siempre la ponemos. ¿Cómo se llama? La de Gervais, que es de la depresión geriátrica, también la ponemos ahí, por la importancia que puede tener en el impacto cognitivo de un paciente depresivo o ansioso. Yo me orienté porque
los inhibidores de la penicilina que se utilizan en falla cardíaca, en un momento se pensó que podrían jugar un papel importante en acelerar o ser un factor detonante de la enfermedad de Alzheimer, porque evita que se degrade el péptido beta-amiloide, pero eso como que al final no hay... Sí, hay muchas cosas que, por ejemplo, de los 20 monoclonales que hay, pasaron 3. Y de esos 3 hubo 2 que se aprobaron, que fue el de Isai y el de Biogen. Y usted sabe que hubo uno que se desaprobó. O sea que, por ejemplo, con la inmunoterapia, con los monoclonales, falta mucho camino por andar. Precisamente porque muchas de esas enfermedades, como decía Jacob Brack, empiezan de 10 a 20 años. Si nosotros pudiéramos tener la oportunidad de hacer un abordaje, por eso es que hay que apostar a Chen Lifestyle. Y el Fingers es lo que nos ha ayudado a eso. O sea, hacer una batería cuando un paciente se queja de un deterioro. Por eso no debemos normalizar signos y síntomas a un adulto mayor con deterioro cognitivo. Incluso porque el mismo declive cognitivo todavía estamos que si se trata, que si no se trata, el cognitivo leve, que si se trata, que si no se trata, que si se debe abordar, que si no se debe abordar. Porque sabemos que un 35-40% va a avanzar, corrígeme también si me equivoco, va a avanzar a una demencia dentro de 2 años. Entonces, por mucho tiempo éramos como muy erráticos, muy cerrados, muy inflexibles con el tema de tratar el deterioro cognitivo leve. Es un deterioro cognitivo leve, cambiemos dieta, pongamos hacer ejercicio, pero ya no somos tan rígidos, ya sabemos que un porcentaje considerable de los pacientes, y con la celeridad de la posmodernidad, el estrés, la falta, o sea, todo lo que acelera la neurodegeneración, que está a la orden del día. Ya como que uno no puede jugárselo, y tú dices, bueno, que la comida ultraprocesada, que alteran el enterobioma, que los pacientes tienen problemas, por ejemplo, para dormir, que el tráfico nos come. Usted no habla en el tráfico de su trabajo. Y usted sabe cómo el cortisol no mata en el tráfico. El cortisol no está matando a nosotros. Aquí, doctora. Bueno, no es una pregunta, sino un comentario con respecto a lo que debemos hacer no farmacológico para coayudarnos con la enfermedad, que mencionó la microbiota, sí, que ahora, después de la pandemia, ha tenido mucho más importancia porque nos hemos dado cuenta de lo importante que es, ¿verdad? La redundancia de la microbiota y muchos expertos estudiando, ¿verdad? Porque ahora estamos viendo las consecuencias de la pandemia, del COVID, y nos instan a estudiarla más, a concientizarnos más, para así ayudar a nuestros pacientes de la importancia de la microbiota en las enfermedades, en el deterioro neurológico y otros tipos de enfermedades. Sí, enfermedades en general. Exacto. Nos referimos a enfermedades neurológicas hablando de la neurodegenerativa, pero en migraña, en fibromialgia, en fatiga crónica, incluso en pacientes que están pasando por el proceso de nosotros las damas, cuando pasamos por los cambios hormonales y hacemos el proceso de la perimenopausia y menopausia, que usted sabe que hacemos un trastorno atencional severo, o sea, el estrógeno no juega un papel como lo hace a nivel cardiovascular, pero en el caso neurológico es terrible para nosotros. Entonces, apostar a esa integralidad de cambio en el estilo de vida, de cuidar la microbiota, cuidar el sueño, hacer ejercicio no por vigorexia, sino por salud, apostar también a socializar. Yo digo a mis pacientes que el ejercicio, como tú hablas de la FP, a los jóvenes que le preguntan si hacen ejercicio, y no, pero hay ejercicio, pues es como si tú estuvieras ahorrando en la FP. Como la reserva cognitiva. Es como la reserva cognitiva. Cuando nosotros hablamos de neurorehabilitación, estamos hablando de que si un paciente tiene una reserva cognitiva alta, ese paciente le va a ir mejor en una neurorehabilitación. Oye, doctor, que estaba preocupado porque usted lee mucho. En cuanto a la edad del inicio del Alzheimer, o sea, hay discrepancias. Que se ven más jóvenes, menos jóvenes. Cada vez vemos personas más jóvenes. El caso más joven que fuimos fue el caso del japonés de 18 años,
18 años, que no tenía historia familiar genética. Pero cuando hay Alzheimer, imagínense, ya nosotros vamos a tener que reescribir la enfermedad. Pero los casos cuando se presentan antes de 55 años, casi todas las enfermedades neurodegenerativas, hablo de los 3 prototipos, fuera de ella, Alzheimer, Parkinson, Lewis, siempre hay que buscar mutaciones genéticas. Siempre. Por ejemplo, en el caso de Stilalis, ellos la describen como si fuera un Alzheimer, pero el que la ve como joven neurólogo sabe que no es un Alzheimer, sabe que es una demencia frontotemporal. Y hay que buscar también neurotóxicos y toda sustancia ahora. Mira, ahora están diciendo que hay tóxicos en la tener ahí. Sí, claro. Mira, doctora, Más, ¿qué valor tú le darías? ¿Qué consejo nos daría a nosotros a la estimulación cognitiva como terapia coadyuvante en los pacientes con de nuevo? Si vale la pena apostar a ella, si vale la pena conversar con los familiares sobre esta herramienta terapéutica. Mira, hay una corriente que se ha desarrollado a partir del auge que ha tenido la neuropsicología en base precisamente a la terapia de estimulación cognitiva, y es que lo que se puede hacer para trabajar esa reserva cognitiva, la estimulación cognitiva no es más que trabajar los déficits y estimular las áreas buenas. Entonces, si un paciente tiene un déficit que es de memoria de trabajo, por ejemplo, digamos a nivel de la atención, y eso es lo que tú encuentras, eso tú lo vas a trabajar y las otras áreas vas a estimular. Porque insisto, la palabra cronoplastía y patoplastía en Alzheimer no existe, amén ahora de los monoclonales que sí van a tener un efecto patoplástico. O sea, cuando hablamos de patoplástico, que modifica el proceso de la patología de la enfermedad, que sí lo tenemos en el Parkinson, por ejemplo, con los inhibidores del 1AB, que tienen algún poder patoplástico. Tiene que poner un rosario. En este caso, la estimulación cognitiva es fundamental y es una piedra angular. De hecho, cada vez más los pediatras, neurólogos, los gerontólogos, los psicogeriatras trabajan de mano con los neuropsicólogos. Esclarecer que esto es una herramienta de ayuda, no se puede hacer estimulación cognitiva si el paciente no está medicado, si no tiene cambios de estilo de vida. La medicación siempre debe ser la piedra angular. La medicación debe ser la piedra angular porque nosotros tenemos que tratar de bajar ese tono glutamatérgico y tratar de mejorar ese nivel de acetilcolina blanca. O sea, esas dos cosas son fundamentales. Una pregunta final. Bueno, a la tuya. Perdón. Mire, me encantó la exponencia, para mí fue sumamente edificante y agradezco realmente por toda la información que tuve aquí, pero tengo algunas dudas con relación a la evaluación inicial de un paciente con una demencia vascular. Si bien es cierto que siento como que la parte clínica de la demencia vascular se puede hasta subdiagnosticar con una enfermedad psiquiátrica de base. Entonces, ¿qué usted nos orientaría en ese sentido? Algunas red flags para uno decir, este paciente no tiene una enfermedad psiquiátrica, yo lo encasillo de una vez como un paciente psiquiátrico porque tiene trastornos conductuales o es una demencia vascular como tal. La batería más sensible para la demencia vascular es el ADAS-Cog. Es la batería más sensible, hasta ahora la de Hachinsky también, pero el ADAS-Cog ha demostrado la mayor sensibilidad y especificidad. No es tan difícil de aplicar. Y lo que tú dices es cierto, porque tampoco nosotros podemos decir que los trastornos neurocognitivos son un síndrome, no son un síndrome neuropsiquiátrico, lo son. ¿En qué sentido lo son? El paciente tiene trastornos neurológicos y a veces, como yo empecé, como la cara de Hahnemann, tiene síntomas psiquiátricos, que pueden ser fluctuaciones de humor, cambios en la esfera conductual, cambios en el talante, cambios en la memoria, desapropiamiento de su conducta, problemas de metacognición. De hecho, el problema de la anosognosia es que esto me trajeron aquí, pero yo no tengo nada. Eso es común que el paciente lo diga. Entonces, creo que en esencia, más que decir, mire, este paciente tiene una resonancia y tiene leucoariosis,
faceta tipo 2, porque nosotros debemos de dejar de diagnosticar imágenes. Nosotros no podemos diagnosticar imágenes. Yo creo que eso ustedes también son muy yo diría muy certeros. O sea, ustedes se van mucho por la clínica, investigan, hacen mucha historia. Y yo recuerdo siempre que el doctor Tolentino decía, no se tratan electro. Ahora sí tratamos electro. Ese problema, lastimosamente, por el fenómeno de encendido, número 15. Pero que un paciente tenga microangiopatía, leucocariosis, no necesariamente indica que tenga una demencia vascular. Y esto debe ir aunado a una batería cognitiva o a una prueba de escritorio que tú le hagas, porque se puede aplicar ahí un Alascón o un test de Hachinsky para saber si este paciente está por debajo o es muy familiar decirte. ¿Qué caso más frecuente? La migraña. El paciente migrañoso está bajando bien, que tiene 2 lesiones hiperintensas a nivel frontal. ¿Y tú qué haces con eso? Pero no tiene queja cognitiva, puede tenerlo porque los migrañosos tienen mucha queja cognitiva. Pero ¿qué tú haces con eso? O sea, ¿qué tú le diagnosticas? Yo radiólogo a cada rato me dicen, y más, ¿y qué hacemos con eso? Seguimiento. Pero sí, que creo que es válido. Déjame hacer esta última pregunta. La bucapié. No. ¿Tú te atreves a hacer un diagnóstico con lo poco que tú tienes en función de un síndrome demencial con el presidente de los Estados Unidos? Ay, Dios mío. Todo él se cae. Dice frase incompleta. Tiene la edad. Mira, le quitan la visa. Hace rato que Biden tenga Demencia vascular. ¿Me están grabando? cero celulares y se puede hablar. Yo creo que en ambos casos sí hay algunos aspectos a señalar de observación, porque claro, este señor ha pasado la misma situación con su hijo, que entiendo que puede estar impactando desde el punto de vista emocional, una pérdida directa y una pérdida en vida, que esta situación que ha pasado con el otro. Pero antes de eso ya había cierto comportamiento caótico, en varias ocasiones confusión. De hecho, creo que una vez estaban nombrando una persona muerta por una viva. Y desorientaciones visoespaciales frecuentemente han sido observadas. Constantemente. Los pobres guardias de una lucha con ese. Decir así tácitamente que tiene o no tiene, pero pudiesen haber algo significativo. Y con el anterior, lo que sí yo podría decir que hay una personalidad que raya en lo narcisista y que no es un personaje, es un personaje. ¿Y qué ocurre? Que raya en lo patológico, ya eso no sabemos. Habría que establecer hacer el test.